eso. Así es que manténgase ahí. Hay una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida. Recuerda que estamos en tiempos finales, estamos viviendo los últimos tiempos. Y esta palabra no la coja de cliché, es una realidad. Y si no, mira a tu alrededor todo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces tú haces una comparación con esto que está pasando alrededor del mundo y haces una comparación con lo que dice la palabra. Estamos en tiempos finales, hay que aprovechar bien el tiempo. Escuche esta palabra que yo sé que puede cambiar un antes y un después en tu vida. Está con nosotros en el día de hoy el evangelista Starling Martínez, bienvenido. Muchas gracias, Inocencio Ortega. Estamos contentos de estar aquí en este canal 30 para la gloria del Señor y ser un canal de bendición para cada persona ahí que nos está viendo en esta hermosa tarde. Queremos ser un canal de bendición para tu vida. Amén. Entonces, en esta hermosa tarde queremos leer la palabra del Señor para así sea el Señor ministrando a tu vida de una manera especial, ya que necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso, más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y yo sé que Dios en esta hermosa tarde, sé que se va a manifestar de una manera especial a través de su palabra, por su Espíritu. Quiero estar leyendo el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22, en esta hermosa tarde. Voy a estar leyendo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sé tú ministrando de una manera especial a cada vida que está ahí, en el poderoso nombre de Jesús. Glorifícate, Dios. Úsame, oh Dios, como un canal de bendición para cada persona que está ahí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pido, Señor, en esta hora también que sane a cada persona que está enferma, que sea usted sanándole en el nombre de Jesús a través de su palabra. Padre mío, libertando a los cautivos y salvando las almas que están perdidas, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta hermosa tarde enviar un mensaje a ti que estás viendo ahí la televisión, o tu dispositivo móvil, o tu computadora, tu laptop. Quiero enviar un mensaje a tu vida en esta hermosa tarde, y es con el tema: tu barca no se va a hundir. Tu barca no se va a hundir. Y vemos aquí en la palabra del Señor, en la cual leímos en San Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante, donde la palabra relata una historia y dice así: que aconteció un día que entró Jesús con sus discípulos en la barca, y les dijo Jesucristo: pasemos al otro lado del lago. Y dice la palabra: y partieron. Pero algo que me llama la atención es que Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque había un propósito de parte de Dios. Había un plan de parte de Dios, y era necesario pasar al otro lado del lago. Hermano, a usted y a mí nos conviene estar en los planes de Dios. Nos conviene estar en los propósitos de Dios. Para nosotros estar en los planes de Dios, tenemos que oír la voz de Dios. La palabra nos enseña que Jesucristo le habló a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Se le estaba siendo revelado a los discípulos un plan de parte de Dios. Era necesario pasar al otro lado. Aleluya. Y dice la palabra que y partieron. O sea, comenzaron a navegar hacia el otro lado. Aleluya. Y algo que me llama la atención es que los discípulos no se quedaron tranquilos, sino que comenzaron a hacer lo que Jesucristo le había dicho: pasemos al otro lado del lago. Ellos partieron, comenzaron a navegar hacia el otro lado. Pero dice la palabra que mientras iban navegando, Jesús se durmió. Algo que me llama la atención es por qué Jesús se durmió en la barca mientras iban navegando.
hacia el otro lado. El Espíritu Santo me daba a entender algo, y es que cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo somos hacedores de la palabra de Dios, la gloria de Dios va a reposar sobre su vida. La barca representa a usted, la barca represento yo, su corazón es la barca. Jesucristo estaba en la barca. Aleluya. Y cuando Cristo está en la barca, cuando Cristo está en la vida de una persona, hay planes de Dios que se manifiestan en esa persona. Hay propósitos de Dios que comienzan a hacerse revelados a esa persona. Aleluya. Los planes de Dios estaban siendo revelados a los discípulos. Aleluya. Porque Jesús había entrado en la barca. Hermano, nos conviene que Jesús esté en nuestra barca. Nos conviene que Jesús esté en nuestra vida. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que mientras iban navegando, Jesús se durmió. Aleluya, porque cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, sobre usted y sobre mí va a reposar la presencia de Dios. La gracia del Señor reposa sobre alguien que anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, el enemigo no quiere que usted y yo andemos conforme a la voluntad de Dios. El enemigo no quiere que usted ande de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, pero usted y a mí nos conviene andar de acuerdo al Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. En aquel tiempo, en esta historia, Jesús estaba guiando a los discípulos qué debían de hacer. Ahora, Jesucristo ha enviado el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Hermano, el Espíritu Santo nunca te va a guiar al pecado, nunca te va a guiar al error. El Espíritu Santo siempre te va a guiar de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, la palabra nos enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, nos conviene a usted y a mí dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la poderosa mano de Dios? Es el Espíritu Santo. Cuando usted está humillado al Espíritu de Dios, cuando usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, cuando usted obedece a la voz del Espíritu, va a llegar un tiempo que el Espíritu de Dios lo va a exaltar, alabado sea Dios, lo va a honrar, porque Dios va a honrar a aquellos que le honran. Aleluya. Es necesario, hermano, depender del Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, y también nos enseña que debemos de andar en el Espíritu. Debemos de andar y vivir en el Espíritu, hermanos. Aleluya. Y vemos aquí que los discípulos estaban en la barca, estaban partiendo hacia el otro lado, estaban navegando hacia el otro lado, pero la palabra me enseña que Jesús se durmió. Y dice la palabra que cuando Jesús se durmió, se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Hermanos, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, van a haber tempestades que se van a levantar en contra de los planes de Dios en su vida, en contra de los planes de Dios en mi vida. Pero no importa que la tempestad se levante, no importa que se desencadene tempestad, hermanos, lo importante es que Jesucristo esté en nuestra barca. Lo importante es que Cristo esté en tu barca. Y por eso este mensaje: tu barca no se va a hundir. Te digo por qué tu barca no se va a hundir. Si Jesucristo está dentro de ti, tu barca no se va a hundir. Si Cristo está en tu barca no se va a hundir. Ahora bien, el que no tiene a Cristo, hermano, procure en esta hermosa tarde recibir a Cristo para que su barca no se hunda. Hermano, hay muchas barcas que se han hundido, y es porque Cristo no ha estado en el corazón de esa persona, hermano. Hay problemas, dificultades, todos pasamos por momentos difíciles, pero procure usted en los momentos difíciles, en ese momento difícil que quizás usted está pasando, que Jesucristo esté en su barca, que Cristo esté en su corazón. Aleluya. Porque de la única manera, hermano, que usted y yo podemos estar seguros es en Jesucristo.
Hermano, en Jesucristo estamos seguros. Hermano, en Cristo no se pierde. En Jesucristo siempre se gana. Alabado sea Dios, aleluya. Los discípulos estaban en medio de una tempestad. La barca se estaba anegando, se estaba hundiendo. Estaba en peligro la barca. Pero Jesucristo estaba en la barca, aleluya. Esa era la diferencia, hermano. Esa es la diferencia, hermano, de aquellos que tienen a Cristo y de aquellos que no tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo, la barca no se hunde. Pero los que no tienen a Cristo, lamentablemente, la barca se hunde, hermano. Pero si usted todavía tiene aliento de vida, usted tiene la oportunidad de que Cristo entre en su barca, que Cristo entre en su corazón, que Cristo salve su alma, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo, hermano. Hay obras del enemigo que son para destruir, para dañar, para matar, hermano, para robar, hermano, pero Cristo apareció para deshacer esa tormenta que muchas personas están pasando en este momento. Gente con depresión, gente triste. El enemigo siempre quiere verte con la cabeza para abajo, siempre triste, alabado sea Dios. Pero yo conozco un Cristo que da gozo. Yo conozco un Cristo que da victoria. Yo conozco un Cristo que tiene la salida al problema que tú tienes en esta hermosa tarde. Yo conozco un Cristo que puede romper las cadenas. Yo conozco un Cristo que puede transformar tu vida. Yo conozco un Cristo, aleluya, que puede sacarte, aleluya, del hoyo, aleluya, y levantarte, alabado sea Dios, aleluya. Porque el enemigo quiere que la humanidad esté en el suelo. El enemigo, hermano, no le ama a usted, no me ama a mí, hermanos. Pero hay un Cristo que sí te ama. Hay un Dios que sí te ama. Hay un Dios que está dispuesto a manifestarse de una manera especial en tu vida. Pero tenemos que dejar que Él entre en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él se manifieste en nuestro corazón. La palabra nos enseña que mientras la barca se está hundiendo, mientras la barca está en peligro, yo me imagino que quizás una persona podía ver la barca y decir, esa barca se va a hundir. Muchas veces hay personas que ven la situación que tú estás viviendo y dicen, fulano no va a salir de esa situación, fulano va a perecer en esa situación, fulano va a morir de esa enfermedad. Pero te digo algo, si Cristo está en tu barca, si Jesucristo está en tu barca, aleluya, Cristo puede sanarte. Cristo puede obrar a favor de tu vida. Yo creo que tu barca no se hunde, aleluya, en medio de la dificultad. Porque yo conozco un Dios que para Él todo le es posible. Yo conozco un Dios, aleluya, que me sacó de la depresión. Aleluya, me sacó de aquella cárcel de la cual yo no podía salir, aleluya. Pero cuando permití que Cristo entrara en mi corazón, hermano, esa depresión se fue de mi vida, hermanos, aleluya. Y como Cristo lo hizo en mi vida, lo puede hacer contigo. Como Cristo se manifestó en mi vida, Él también puede manifestarse a favor de tu vida. Alguien que pueda creer, alguien que pueda declarar en esta hermosa tarde, mi barca no se va a hundir. Yo voy a ver la mano de Dios obrando. Yo voy a ver la gloria de Dios manifestada a favor de mi vida. Aleluya. Alguien que pueda creer en esta tarde, aleluya, que Dios puede hacer un milagro. Dios puede obrar a favor de tu vida, a favor de tu familia. Hermanos, hay matrimonios que se están hundiendo. Hay hijos que se están hundiendo, hermanos. Aleluya. Pero pídele al Señor que obre a favor de tu matrimonio, que obre a favor de tu casa, que obre a favor de tus hijos. No permita que tu barca se hunda. No permita que tu matrimonio se hunda. No permita que tus hijos se hundan. Aleluya. La palabra me enseña que la barca se estaba hundiendo, que la barca estaba en peligro. Pero algo que me llama la atención es que los discípulos vinieron a donde Jesús, que estaba durmiendo, y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. O sea, ellos le estaban diciendo, maestro, maestro, vamos a morir. Pero algo que me llama la atención es que despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Yo creo que en esta tarde Jesucristo va a reprender eso que te está haciendo la guerra. Yo creo que en esta tarde Jesucristo se va a mover a favor de tu vida en esta tarde. Pero algo que me llama la atención es que los discípulos despertaron al maestro. En esta tarde despierta al maestro a favor de tu vida. Llama al maestro. Habla con Dios en esta hermosa tarde. La palabra me enseña, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, hay personas que necesitan despertar a Dios,
que están viviendo temporadas muy difíciles, están viviendo, aleluya, tiempos de oscuridad, aleluya, y necesitan despertar a Dios a favor de su vida, despertar a Dios a favor de su matrimonio, despertar a Dios a favor de sus hijos, despertar a Dios a favor de tu vida. Y usted dirá, ¿y Dios duerme? No, no estoy diciendo que Dios está durmiendo, sino que cuando hablo de un despertar de Dios, es que Dios se manifieste a favor de tu vida. Hermano, póngale un stop hoy al enemigo, póngale un stop hoy a las tinieblas y clame al Señor que Él se manifieste a favor de su vida, que se vaya la miseria, se vaya todo lo que no viene de Dios, aleluya, y que los planes de Dios se manifiesten, las promesas de Dios se manifiesten a favor de tu vida. Jesucristo se despertó y reprendió los vientos y las olas. Yo creo que en esta tarde va a haber una manifestación poderosa de parte de Dios, un despertar de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, donde sean reprendidos los vientos, las olas que golpean tu barca. Ya cesan en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde. Cesa toda obra del enemigo en contra de tu vida en esta tarde. Yo creo que Dios se manifiesta ahí donde tú estás. Yo creo que Dios extiende su mano poderosa, porque la palabra me enseña que no se ha cortado su mano para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Yo creo que su mano se extiende en esta hermosa tarde a favor de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro un milagro poderoso en tu vida. Declaro que Dios se mueve en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que Dios provee lo que te hace falta en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Yo creo que Dios hoy pelea a favor de tu vida, de tu casa. Yo creo que se levanta un hombre, una mujer que despierte a Dios en esta hermosa tarde. Alguien que provoque que Dios se mueva en esta tarde. Los discípulos provocaron que Jesús se despertara, que Jesús reprendiera los vientos y las olas. Hermano, levántate en fe, créele a Dios, provoca que Dios se manifieste, provoca que Dios se despierte a tu favor. Aleluya. Cuando Cristo reprendió los vientos y las olas, hasta ahí llegó la tempestad. Hermano, que hoy cese la tempestad en tu vida en el nombre de Jesús. Que hoy cese toda mortandad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos vida, declaramos salud, declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Declaramos una unción especial en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que tu barca no se va a hundir. Yo declaro que Dios se manifiesta a favor de tu vida en el nombre de Jesús. La palabra me enseña que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que tu barca se hunda. Dios no quiere que tu alma se pierda, hermano. Dios quiere que Cristo esté en tu barca, que Cristo more en tu vida, alabado sea Dios, porque de la única manera, el único medio para usted y yo poder ser salvo se llama Jesucristo. No hay otra manera, hermano, en el cual usted y yo podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, hermano. Y los discípulos vieron la salvación en la barca, porque estaba en peligro, se estaba negando, se estaba hundiendo, pero Cristo salvó a los discípulos, reprendió los vientos y las olas. Yo creo que en esta hermosa tarde Jesucristo sigue salvando. Jesucristo sigue trabajando, Jesucristo sigue libertando, Jesucristo sigue haciendo cosas grandes, cosas poderosas, aleluya. Jesucristo se sigue moviendo, alabado sea Dios, aleluya, en aquellos que le permiten que Él obre, en aquellos que claman a Él, en aquellos que le buscan a Él, aleluya. Es tiempo, hermano, de permitirle a Dios que obre de una manera especial en nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén. Y amén. Amén, amén, ministro, sí. Pero algo interesante, que ese mismo Jesús que reprendió los vientos, que reprendió las olas, y que los discípulos en un momento quizá donde ellos estaban desesperados porque la barca se estaba hundiendo, ellos acudieron al maestro. Hay algo interesante e impresionante que se da aquí. Cuando la barca se esté hundiendo, clama al maestro. Dios mío, cuando tú creas que ya la barca le queda poca cosa afuera porque está prácticamente siendo sumergida por los vientos, por las tempestades,
clama a Jesús. Él es el mismo que reprendió el viento, reprendió las olas, es el mismo que nosotros le servimos. Y es el mismo que tú tienes, escucha esto, conexión directa para tú llamarlo para que vaya a socorrerte, para tú llamarle para que vaya en auxilio de ti. Todo no está perdido. Mientras a ti te quede un soplo de vida, hay esperanza. No vea el problema más grande que Dios. Ve a Dios más grande que el problema. Así que en esta hora, con esta palabra poderosa, ya el ministro más adelante pues estará culminando ya con las partes restantes en unos minutos. Mantente ahí, no te muevas, porque vamos a estar orando también. Y sabemos que Dios no va a hacer, no, ya Dios está haciendo un milagro. Wow. No es que lo va a hacer, sino es que Dios está haciendo un milagro en tu vida. Solamente que tú lo agarres. Y así como estaban los discípulos en aquella ocasión, puede ser que tú estés así en estos momentos. Pero clama, clama. Él le dijo a Jeremías en una ocasión, clama a mí y yo te responderé. Tú no tienes que clamar a otros dioses, no tienes que clamar a más nada, tú solamente tienes que clamar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señor. Clama a mí y Él te va a responder, no importando que la barca se esté hundiendo y que tú lo veas imposible para ti. Lo que es imposible para nosotros humanamente, para Dios es posible. Él es el Dios de lo imposible. Así es que Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde.